Luego de 9 días de trabajo, el Tribunal Supremo Electoral anunció que el escrutinio final se da por cerrado con el 100% de las actas procesadas de las elecciones para diputados, consejos municipales y Parlamento Centroamericano. Queremos informarle que hemos finalizado el 100% de las actas están escrutadas. Y también queremos informar a la población que como Tribunal Supremo Electoral estamos honrados en informar este gran logro. El atraso del cierre del escrutinio definitivo que se tenía programado para el día miércoles se produjo por la falta de 32 juntas receptoras de votos de diversos departamentos que no tenían las actas correspondientes a las elecciones para consejos municipales y Parlamento Centroamericano, por lo que el tribunal acordó abrir las 32 urnas. Que las actas no se encontraban. Las actas no fueron elaboradas por cada una de las juntas receptoras de votos. Algunas de ellas sí se encontraron las actas dentro de las cajas, entonces estas solo se trasladaron al sistema y el resto de urnas sí fue necesario contar papeleta por papeleta. Sabiendo que le hemos apostado a la transparencia, se tomó la decisión de buscar esas JRB que no habían escrutado o que esas actas las habían dejado dentro de los paquetes electorales. Será hasta el día lunes que el ente colegiado dará lectura del acta del escrutinio final para dar a conocer a los partidos los resultados finales. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. La Asamblea Legislativa está otorgando plazas institucionales a candidatos a diputados del FMLN y asesores del partido Arena, denunció el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, al referirse específicamente a Víctor Hugo Suazo del partido de izquierda y a Rafael Lemus del partido tricolor. Me parece una sinvergüenzada, perdón, pero yo creo que todos los salvadoreños nos entenderán el término y te lo digo, a mí me parece una sinvergüenzada que después de perder la elección, estos dos señores de Arena y del FMLN, Víctor Hugo Suazo, y lo denuncio ahora ante la Cámara, y el señor Rafael Lemus, que ambos fueron candidatos a diputados por el FMLN y por Arena respectivamente, ahora están buscando entrar en una plaza institucional cargando el presupuesto de la Asamblea Legislativa. De hecho, el presidente Nayib Bukele escribió en sus redes sociales: increíble, de acuerdo a la primera información recabada de las 2.400 plazas que hay en la Asamblea, 1.200 serían plazas fantasmas. El 50%, la mitad del personal, sería personal falso. ¿Dónde están los periodistas incómodos reportando este escándalo?, preguntaba el mandatario. El aún diputado suplente del FMLN, Víctor Suazo, se defendió de las acusaciones, asegurando que él cuenta con una plaza por ley de salario desde el año 2009. En mi caso, estoy bajo el régimen de ley del servicio civil, es decir, ley de salarios, desde hace muchos años, desde antes de ser candidato, desde antes de ser diputado suplente, y es porque estoy fungiendo una labor técnica, concretamente en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde toda la prensa ya me conoce desde hace muchos años y saben que he estado fungiendo permanentemente esas funciones de carácter técnico. De igual manera, Rafael Lemus dice que cuenta con una plaza desde hace ya varios años, tratando de desvirtuar los señalamientos hechos por el ministro de Hacienda. Publicó en su cuenta de Twitter un listado por parte de la Junta Directiva donde, según él, se evidencia que le otorgaron la plaza junto a otras personas hace ya varios meses. Yo nunca he pedido nada, no he solicitado nada de esos traslados, pero deben entender algo. Quien toma las decisiones de personal es la Junta Directiva. Ese es un acuerdo de más de un año y mi condición de plaza de ley de salarios la obtuve hace más de 2 años y yo soy empleado en la institución ya más de una década. Esta denuncia llevó a los señalados a abrir un debate en redes sociales con el ministro de Hacienda, quien les pidió que por dignidad renuncien a esas plazas otorgadas al interior del Parlamento. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. Uno a uno los vendedores afectados por el incendio del Mercado Central de Santa Ana recibieron ayuda de parte del gobierno. En total fueron 5.000 paquetes alimentarios del Programa de Emergencia Sanitaria PES
entregados a quienes perdieron su patrimonio en el incendio registrado la noche del miércoles. La entrega de la ayuda se realizó en el Parque Isidro Menéndez de Santa Ana. El presidente ha tenido a bien dar la primera respuesta, que es entregar los paquetes alimentarios, alimenticios, a los vendedores que han salido afectados directamente con el cierre del mercado. Con esto les estamos ayudando a ellos para mantener su alimentación básica mientras encontramos soluciones para reubicarlos y que ellos sigan ejerciendo su función de ventas. Muy bien, felicito al presidente y le doy gracias al Señor porque le ha dado sabiduría, que ayude al pueblo, que ayude a Santa Ana. Dios me lo bendiga. Más de 100 privados de libertad del Plan Cero Ocio colaboraron en la remoción de escombros que dejó el siniestro. Allí encontramos a David Martínez, uno de los cientos de afectados que perdió todo. Él ayudaba a remover las láminas quemadas, donde estaba su puesto con la esperanza de encontrar algo que pudiera servirle. Mira, yo lo que aquí he perdido son como $700 por todo. Porque tenía muebles también hasta con todos mis trastes de China, de vidrio, y había un plástico, cacerolas, ollas grandes, y las dos cocinas, eran 2 tambos, 3 con uno pequeño que vi que se traía ese, y otro que tengo por ahí, pero lo que veo no están, ¿verdad? Y estos muebles que he tenido grandes. Además de la ayuda alimentaria, el gobierno también realizó un censo para conocer el número exacto de los vendedores afectados. Personal del Ministerio de Gobernación, tenemos personal de CONAMIPE, ahorita nos están relevando los amigos del ISNA y gente de la CIGED y de SENADE. Son los que tenemos acá, siempre custodiados por el Ejército y por la Policía. Y es que el gobierno ha reiterado a los comerciantes que les ayudará a recuperar lo perdido durante el siniestro que destruyó un importante patrimonio municipal mediante el otorgamiento de créditos. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. Ahí está, ¿verdad? El youtuber Roberto Silva Rugama fue llevado a los tribunales donde la Fiscalía presentó la acusación formal ante el Juzgado 10º de Paz por los delitos de expresiones de violencia contra la mujer, difusión ilegal de información y acoso a través de las tecnologías de información y la comunicación. Esto pues en perjuicio de la víctima Karina Sosa y Daniela Genovés. ¿No hay otras denuncias, además de ellas, que se sumen al proceso en contra del señor Silva? Sí hay más denuncias que están en trámite. ¿Por qué delito, licenciado? El requerimiento viene por 3 delitos. Viene por los 2 delitos por los cuales se le giró la orden de detención administrativa, que es el delito de difusión ilegal de información del artículo 50 de la Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres. También viene por el delito de acoso a través de las tecnologías de la información del artículo 27 de dicha ley, y también se le está presentando por el delito de expresiones de violencia el artículo 55 de la misma Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres. Según el Ministerio Público, se cuenta con suficiente prueba para sustentar la acusación contra el imputado. Traemos prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial, con las cuales se establece la existencia de los hechos y también la participación del imputado en los mismos. ¿Cuántos casos más hay? El delito de difusión ilegal de información tiene de 1 a 3 años de prisión. El delito de acoso a través de las tecnologías de la información tiene de 4 a 6 años, y el delito de expresiones de violencia para las mujeres, ese no tiene de pena de prisión, sino que es una multa que va de 2 a 25 salarios. José Roberto Silva Rugamas enfrentará la audiencia inicial este 12 de marzo en el Juzgado 10º de Paz de San Salvador, en el Centro Judicial Isidro Menéndez. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. Los empresarios del transporte público siguen denunciando que a la fecha no les han pagado la compensación económica de $200 por unidad de microbuses y $400 por buses. El ministro de Obras Públicas aclaró del por qué no se ha hecho efectivo el pago. Nosotros no lo incluimos en el momento que fuimos a presentar el presupuesto general de la Nación, porque los diputados no habían aprobado la ley de compensación económica. Entonces, hubiera sido ilegal que como gobierno propusiéramos dar la asignación presupuestaria a recursos que no se tenían, ¿verdad? Entonces,
eran los diputados de la Asamblea Legislativa los que primero tenían que aprobar la ley y luego dar la asignación de los recursos para que se pudieran tener en el presupuesto general de la Nación y luego de esto poder pagar los meses de compensación. Obviamente, al final depende de los diputados de la Asamblea, pero el decreto que se aprobó el año pasado sí se ha venido pagando. Señaló que el decreto que se aprobó el año pasado, ese se continúa pagando a los transportistas que han presentado su documentación en regla. El funcionario espera que la nueva Asamblea Legislativa pueda trabajar una nueva ley que beneficie a los usuarios de este sector. Sabemos que por décadas los diputados actuales han defendido a los empresarios del transporte público en detrimento de, al final, los usuarios, que es el pueblo. Entonces la idea es poder hacer una serie de leyes que de alguna manera puedan mejorar la calidad y el servicio del transporte público en nuestro país. Obviamente nosotros desde el Viceministerio de Transporte vamos a hacer todas las acciones necesarias para tener revisiones técnicas vehiculares, para tener GPS, para llegar a tener cobro electrónico, por ejemplo, en las unidades de transporte público, para ir renovando la flota de cada una de las unidades e ir mejorando también la calidad y el servicio que se le está brindando a la población usuaria en este momento. El titular de Obras Públicas, por otra parte, informó que continúa el proceso sancionatorio contra la empresa Citran, que a la fecha no ha reiniciado el servicio a la población. Si no llegan a acatar las indicaciones, entonces vamos a tener que aplicar la ley como debe ser. ¿Y qué es lo que haríamos en todo caso? Pues entonces, ya sea con empresarios nuevos o por parte del gobierno, vamos a tener que manejar las diferentes unidades de transporte público y brindarle servicio a la población. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Alejandro Zelaya dice que la reforma de pensiones es una deuda histórica del país y que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha hecho un compromiso al respecto de cumplimiento a la población que está a punto de su retiro laboral. Destacó que la reforma que está en estudio contempla 3 aspectos básicos. Vamos a hacer una reforma de pensiones que tenga como prioridad 3 aspectos generales, ¿no? El cotizante, que debe ser el principal, el Estado, y por último, que también a los administradores de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, esa es básicamente la premisa de nosotros. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué intentan beneficiar al Estado? ¿Están hablando de negociación? No. Lo que pasa es que actualmente al Estado le toca también cargar con parte del peso, ¿no?, de los pagos de las pensiones. Así que por ya quitarse el peso en la caja fiscal del pago de pensiones, ya es un beneficio para el Estado como tal, ¿no? Entonces, por eso es que la premisa parte de eso. Actualmente la pensión mínima de los trabajadores es de $300 y el titular de Hacienda no se atreve a decir cuál será el documento final de la reforma que deberá ser presentado próximamente. No podemos decir, miren, esta va a ser la reforma, esta es la cómo va a quedar, estamos en eso. Lo que hemos pretendido nosotros es que toda la población esté informada desde un inicio de cómo avanzan también estos proyectos, ¿no? En cuanto a las negociaciones que sostiene con las multinacionales sobre el préstamo de $1.300 millones, reiteró que no está en juego aumentar los impuestos a la población. La deuda es 85.8 hasta este momento. Esperamos darle sostenibilidad, evidentemente, con el acuerdo. Y la tercera, que era del Fondo Monetario, ¿por qué no es viable incrementar los impuestos? 1, porque afectaríamos a la población, ¿no? 2, porque cuando estás en contexto de crisis económica, lo peor que puedes hacer es incrementar los impuestos porque eso te detiene la inversión, ¿no? Y te obliga a que tengas una carga adicional justamente cuando estás en tu peor momento financiero. Así que una política anticíclica en todos los países del mundo cuando tienes problemas económicos es liberar un poco el tema de los impuestos, ¿no? En este caso, gravar con nuevos impuestos en medio de crisis económica sería lo equivalente a pegarnos una bala en el pie, ¿no? Empezamos a caminar o empezamos la carrera y lo primero que hacemos es balearnos un pie. Entonces, no podríamos avanzar en ese sentido. Por otra parte, aclaró que los 13 millones que anunció la ministra de Educación que entregó el Ministerio de Hacienda, esto será exclusivamente para el pago del retiro voluntario de los docentes que ya cumplieron su ciclo de trabajo. Los 20 millones que desembolsará el gobierno será para mejorar las condiciones de los centros educativos
que se preparan para el retorno semipresencial. Les trasladamos ayer a ellos el pago, son 13 millones para realizar estos pagos. Lo de los 20 millones es Fondo General de la Nación. De ahí se van a renovar las escuelas para ponerlas a punto para el regreso a clase y asegurar también que este sea un regreso a clase seguro. Pero además hay que recordarle también a la población que es opcional, ¿verdad? El regreso a clase no es obligatorio porque sí hay algunas personas que evidentemente tienen patologías que son incongruentes o incompatibles con el COVID-19, ¿verdad? En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Diversos sectores en el departamento de Usulután han sufrido el abandono de las administraciones municipales anteriores, quienes por muchos años habían prometido proyectos de desarrollo sin cumplir, situación que los pobladores de la lotificación Buenavista en Puerto Parada esperan que cambie a partir de mayo. Nosotros como comunidad nunca hemos tenido apoyo del alcalde saliente, o que va a salir, por decir así va. Entonces, no, aquí no pasa tren de aseo, luchamos, logramos conseguir unas lámparas por unos medios así va. Pero a la verdad hemos luchado porque los limpié en el callejón y nunca los han dado respuesta. Porque este callejón es el que sale a las piscinas allá arriba, entonces, del molino. Entonces nosotros como comunidad hemos querido a veces, por decir así, que los ayuden en algo, nunca se ha podido. Algunos de los pobladores consideran injusta la situación, pues se quejan de que en varias de esas zonas se han mantenido los cobros de impuestos por tren de aseo e iluminaria de calles sin recibir ese beneficio. Esperamos que al partir del tiempo los den las ayudas que se necesitan, porque sí, se necesita que los arreglen las calles, que los que estamos luchando para que se vea tenga otro panorama lo que es la lotificación. Primero, arreglar las calles. Segundo, lo que es el agua potable, porque acá no hay agua potable y siempre hemos nosotros luchado por ver si los pueden ayudar para meter el agua potable y nunca los han dado una respuesta viable para poder decir sí que los van a ayudar y ahí los dejan, que ahí estemos siempre tirados. Para ellos, las prioridades en estos momentos son el reparo de las calles y la instalación del servicio de agua potable en las viviendas, pues el sector contaría con mayor desarrollo económico para las numerosas familias que habitan en la zona. Desde el departamento de Usulután, con imágenes y edición de Gerardo Rivas, informó para TVO Noticias, Jacqueline Mejía. Y para iniciar le comentamos que el fiscal de la República, Raúl Melara, informó que en la madrugada se impactó a la clica Miraflores Locos Salvatruchos que operaba en el departamento de La Paz. Se ordenó la captura de 30 criminales, evitando que se ejecuten 9 asesinatos y que se continúen con las extorsiones. El personal del Ministerio de Salud traslada uno de los cuartos fríos del Centro Nacional de Biológicos, las vacunas y otras herramientas en las hieleras especiales para mantener el estado de las dosis que llegaron anoche al país bajo el programa COVAX. Y esta madrugada, durante un operativo antidoping realizado por el Viceministerio de Transporte, en conjunto con la PNC realizaron 2 capturas por conducción en estado de ebriedad, un motociclista con 365 grados de alcohol y un automovilista con 113 grados de alcohol. Y para finalizar le comentamos que la PNC realizó un operativo desarrollado por la División Élite contra el Crimen Organizado. Las capturas se realizaron en los municipios de San Pedro Mazahuat, Rosario, San Antonio Mazahuat y Santo Tomás. Estos sujetos son miembros de estructuras criminales entre los cuales se encontraban 15 hombres y 3 mujeres reclamados por los delitos de proposición y conspiración en delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas.